Bienvenidos a Consentido, estamos en Blue Tree nuevamente para disfrutar de una deliciosa compañía, además del rico café, la comida, pero sobre todo la compañía de ustedes de aquel lado y de nuestro invitado de hoy que es súper conocido. Si decimos Gerardo Galicia, seguro ya por lo menos la mitad automáticamente saben de quién estamos hablando, pero la otra mitad van a terminar de saber quién es cuando digamos DJ Flaco. ¿Es Flaco o Fla-K-O? Se escribe así, es Flaco, se pronuncia Flaco, pero se escribe Fla-K-O. Ajá. De ahí es de donde yo saco otro término, es el otro nombre que tengo también dentro de mi grupo, se llama K.O. Selecta. Y de ahí viene el K.O., de la finalización de cómo escribo Flaco. Pero entonces vino de eso, no es que Flaco lo escribieras así por otro motivo originalmente. Pues básicamente es por el estilo, ¿verdad? Me gusta cómo se ve de esa manera escrito y para darle como que algo de personalidad a mi nombre. Sí, es un poco bastante, un poco bastante más fácil de distinguirlo. Bienvenido, Flaco, qué bueno tenerte aquí en Consentido. Gracias por de verdad, buena onda de platicar contigo hoy. Vamos a empezar desde el principio, desde que eras chiquito. ¿Cómo eras de niño? ¿Eras inquieto? ¿Eras musical? ¿Te gustaba estar en la calle? ¿Eras tímido? ¿Cómo eras de niño? Creo que sí era tremendo de niño. O sea, sí siempre he sido muy hiperactivo. ¿Ah, sí? Desde el colegio, yo tengo memoria que desde más o menos tercero primaria yo no podía estar en las clases. Desde ahí creo que hasta que llegué a la universidad fue la primera vez que yo tomé conciencia de que estaba todo un periodo de clases sentado por voluntad. ¿Y qué hacías? ¿Te levantabas, te movías, te salías? Sí, siempre he tenido, tengo ese problema con la atención, de que absorbo muy rápido las ideas o lo que están diciendo y me desespero si no avanza. Entonces no solo me aburro, sino que soy muy inquieto. Entonces empiezo a hacer cosas, a moverme o a tener que hablar con la gente o si la gente no le pone atención, pues trato de salirme del ambiente en el que estoy y irme a otro lado, ¿verdad? ¿Y en tu casa cómo respondían a eso? Mal. Creo que mi mamá la tenía que llamar casi que cada 2 días al colegio a quejarse de mí. En la primaria estudié en un colegio católico y sí logré acumular muchas faltas. Tanto que incluso cuando estaba en tercero básico regresé al colegio tercero o bachillerato, creo que estaba cuarto bachillerato, regresé a visitar la escuela primaria. Todavía estaba la directora. Y pasé a hablar con ella y ella me dijo así como muy orgullosa, mire, su expediente todavía lo tenemos acá porque eso es un ejemplo de todas las faltas que ningún estudiante había logrado reunir en tantos años. Cierto. ¿No? Y es cierto, era un libro así bien grande de faltas que tenía, ¿no? ¿En qué momento dijiste, bueno, esta es mi manera de hacer las cosas? ¿O quién te dio la confianza desde niño? ¿Cómo pasó eso? Bueno, creo que mis papás sí han influido mucho en eso. Ellos nos han apoyado a mí y a mis hermanas en hacer casi que todo lo que nos gusta, en probar, en experimentar. Tampoco ha sido, pues sí han sido muy estrictos, sobre todo mi mamá, pero de alguna u otra manera creo que yo y mis hermanas aprendimos a romper los moldes, a no tener miedo a los límites, y eso nos ha permitido pues explorar y conocer. En mi caso, pues mi hiperactividad siempre me ha hecho participar en muchos tipos de cosas, en grupos de todo tipo, conocer muchas clases de personas, no me cierro a ningún tipo de persona, me gusta conocer, compartir y hablar con la gente. Y en algún momento pues fui descubriendo la fascinación por la música. También mi familia pues sí, la música es muy presente. Mi papá tocaba acordeón, él lo hacía como más por hobby, pero me acuerdo que en todos los cumpleaños nuestros siempre él tocaba. Que es un instrumento tan complicado. Sí, para tocar y para aprenderse es bastante complicado. Mi papá era un maestro para el acordeón. Mi hermana, la que me sigue de edad, ella pues también es maestra de música, tiene un grupo de música. Tengo 2 primos también que somos muy cercanos, que también son músicos. O sea, de alguna u otra manera en nuestra familia pues la música ha estado muy presente. Y de joven, pues dentro de todas las cosas que yo hacía, descubrí en la música algo que verdaderamente me llenaba y me hacía como que encontrarle sentido a la vida. ¿Y qué hacías cuando eras chavito de música? Porque ahora te conocemos como DJ. Yo empecé, digamos, seriamente con la música a los 15 años.
empecé tocando música folclórica de Sudamérica o música andina. Toqué 5 años y básicamente esa fue como mi base de experiencia y didáctica también como músico, porque yo estudié ese tipo de música, digamos, en una escuela que existía en ese entonces, en el Paraninfo Universitario, y a partir de ahí algunos de los estudiantes, cuando terminó el primer curso, decidimos irnos el día de la graduación, decidimos después de la graduación, que fue en un salón, decidimos irnos a tocar al Parque Central. Y fue como una experiencia. Era tu verdadera graduación. Sí, para nosotros en realidad fue no solo una graduación, sino que ese momento, en mi caso particular, fue muy determinante el tener que estar. Yo vivo muy cerca del Parque Central, a unas 5 cuadras, entonces es como el enfrentarse a lo desconocido y a lo conocido a la vez, en el sentido de que lo desconocido, no saber cuál va a ser tu reacción frente a otras personas que te conocen cuando tú estás haciendo algo que nadie sabe qué haces. Para mí esa ha sido la mejor escuela que he tenido, el tocar en la calle, porque me ha servido para enfrentar mis miedos, tanto como en un escenario o como músico, pero también como persona, ¿verdad? De repente a veces tenés parado en la calle, no es lo mismo que estás en un escenario que estés en la calle y de repente tengas una persona que te cae súper mal y le cae súper mal y la tenés parada enfrente, ¿no? Y está ahí, entonces es como, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo? Si es una química completamente diferente a ir caminando por la calle o a fabricar, digamos, un escenario con cierto público ya establecido. En la calle es otra onda. Es de alguna manera en un escenario, pues sabes que hay gente o un buen grupo de gente te va a ir a ver. En cambio en la calle no, la gente se topa, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste? ¿Fue ese momento en el que dijiste, yo me voy a dedicar a la música siempre? Sí. ¿Nunca se te pasó por la cabeza hacer otra cosa? Si no hicieras música, ¿qué podrías hacer? Música. Y si no, hay 3 opciones: música, música o música. Música, música, música. Y la cuarta sería sociología, que es lo que estudié. ¿Ah, sí? Sí. Sociología. Pero igual lo dejé la carrera por dedicarme más a la música, porque pues nuestra sociedad nos enseña de que tú vales como persona o como individuo si tienes un título universitario. Y en mi caso, pues en algún momento pues crecí con esa idea y me gusta mucho la carrera y quería sacar mi título, pero después me di cuenta de que lo que verdaderamente era mi carrera y mi profesión era ser músico. Y bueno, aunque hay escuelas de música, yo creo que el proceso de ser un músico profesional no necesariamente tiene que ver con lo académico. Es muy importante, pero no es necesario. Y yo dije, bueno, tengo que además la academia no necesariamente tiene que ver con una universidad. Exactamente. Cada vez menos. La academia tiene que ver con agarrar el libro, agarrar la experiencia y agarrar callo y práctica. Esa es la academia que en este caso estamos hablando. Sí, y en mi caso pues así fue, ¿no? De que cuando yo estaba en la universidad y todo el mundo me preguntaba ¿qué hacías? Yo le decía música y me decía, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Y le decía música. Me decían, pero ¿no estás en la U? Y yo, sí, que estudias sociología. Va, esa es tu carrera. No, ese es mi hobby. Decía, la música es mi carrera, mi trabajo, mi vida, y la sociología es mi hobby. Y pues la gente no entendía eso, entonces en algún momento todavía cuesta que entienda. Choqué con eso, entonces dije mejor simple y sencillamente me dedico a hacer lo que más me gusta. Y entendí en algún momento pues también si uno quiere ser profesional en algo, pues le tiene que dedicar el tiempo que sea posible, ¿verdad? Y en mi caso pues ha sido la música. Hay muchas maneras de llegar al objetivo que uno tiene, y en este caso estamos descubriendo cuál fue la manera que encontró Flaco, Gerardo Galicia, para hacer también todo lo que hace. Nos va a platicar de sus tropiezos, de sus satisfacciones y de cómo ha conseguido todos los éxitos que tiene, porque el expediente es así en su colegio, dejó un expediente así de niño, pero ahora tiene un expediente todavía mucho más grande como profesional. No se muevan, que ya regresamos con nuestro consentido de hoy. Recuerden que la ropa que yo uso en Consentido es toda de Fashion Corner. Tiene vestidos, faldas, pantalones, unas cosas hermosísimas. Busquen en Facebook Fashion Corner, ahí pueden ver las fotos e incluso pueden pedir a domicilio. Fashion Corner. Hoy en Consentido nuestro invitado es DJ Flaco, un niño muy inquieto
que no lograba quedarse sentado, pero ya llevas como 10 minutos ahí sentado, yo te veo bastante tranquilo. Todo lo posible. Estás así, tronando los dedos. Desde adolescente, bueno, me decías que en tu casa siempre hubo música, la música fue algo muy natural para ti, y desde muy temprano en la vida tú supiste que querías ser músico, sí. A pesar de estudiar otra cosa en la universidad, sociología fue lo que estudiaste. Exactamente. Que me parece muy interesante ver cómo estudiaste sociología y la música que haces, el género al que te dedicas, para mí es muy fácil unirlo con la sociología, ¿sabes? Exacto. Porque es bien urbano, es bien de gente, pero ya vamos a llegar a ese punto. Decidiste entonces dedicarte a la música y fuiste a vivir a Alemania 5 años. Sí. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo te ganaste ese espacio? ¿Cómo te fuiste a Alemania? ¿Cómo fue tu experiencia allá? Fíjate que me fui a estudiar con la idea de estudiar sociología. Y pues las cosas se dieron de alguna u otra manera de que pudiera irme a vivir a Colonia, la ciudad de Colonia en Alemania, y en la Universidad de Colonia pues empezar a estudiar alemán porque pues me fui sin saber el idioma. Y al llegar, bueno, antes de ese proceso yo ya había dejado como que atrás un poco lo de la música andina, me había dedicado más a la percusión. A eso fue como lo que de instrumento me dediqué. Me especialicé en percusión afrocubana. Estuve más o menos tocando 8 años también percusión afrocubana. Y ya había, incluso antes de irme a Alemania, ya había trabajado, bueno, tenía años de estar trabajando y colaborando con la organización La Fosa Común, que hacía las fiestas clandestinas ambulantes. A partir de ese entonces, de trabajar en la organización, me llamó la atención del DJing, del mezclar música. Y ya pues un par de veces había tocado, había hecho un par de fiestas, pero no era como en ese momento no lo miraba como mi atención, mi foco, ¿verdad? Era más la percusión y tocar con algún grupo. Al irme a Alemania, pues me fui con esa idea, ¿no? Aparte de estudiar sociología, quería estudiar tocar con algún grupo. Y se me dio la oportunidad, los 3 meses de haber llegado, de empezar a tocar todos los domingos en un bar. Como DJ. Como DJ. Y luego pues también a los 6 meses ya estaba tocando en un grupo que se llama La Papa Verde, que todavía existe y se han vuelto muy exitosos esos grupos. Ya tienen más o menos 3 discos tochados. Y con ellos pues empecé a turear en toda Alemania. Y a la vez que tureaba con ellos tocando, pues también tenía como fechas que podía ir sacando como DJ. O a veces vendíamos, ellos tocaban y yo cerraba la noche como DJ. ¿Y qué tocabas? Fíjate que tocaba mucho música latina, Latin beats en general, así como... ¿Que se hace el hit? Sí, obvio, o sea, sí, ahí sí aproveché de ahí sí mis raíces latinas, ¿verdad? Ajá. De ahí también surge como que otra vez el interés por todo lo latino, especialmente por el reggae en español, el hip hop en español, pues también cumbia, reggaetón, música electrónica latina alternativa, rock latino, bueno, fusiones de músicas que existían en ese entonces, lo que digamos en España en un momento le llamaban música mestiza. Básicamente todo ese género pues me especialicé. ¿Y la sociología? Y la sociología, bien, gracias. ¿Estudiaste? Ese fue el problema, ¿verdad? O sea, ¿estudiaste algo, no? Estudié alemán, no, fíjate que no. Ya cuando pues terminé los exámenes de alemanes y tenía la oportunidad de entrar a la universidad, ya me puse obviamente a ver bien los pensum de estudios. Y tenía amigos y amigas que estudiaban sociología. Me di cuenta que aunque me gustara todo lo que fuera a aprender ahí, no me iba a servir al regresar. Ajá. Porque estaba muy enfocado a Alemania y Europa, y pues obviamente decía, bueno, si voy a estudiar sociología me regreso a mi país a aplicarlo, ¿eh? Entonces ya al analizar bien me dije, mejor si voy a estudiar esa carrera, regreso a mi país a hacerlo. Y como ya tenía la oportunidad abierta de tocar, y ya estabas ganando dinero, pues. Y estaba ganando dinero y viviendo de eso. Como DJ pues sí lo aproveché mucho más. Tuve la oportunidad de crecer bastante en toda Alemania, de tocar en toda Alemania, de poder ir a tocar a Suiza, España, Italia, turear básicamente en toda Alemania. Me volví DJ de tour de Caramelo Criminal o Ragabun, un grupo que he tenido la oportunidad de traerlos un par de veces. Y a partir de eso pues yo dije ya estaba más enfocado en la música. O sea, yo básicamente ya tocaba de miércoles a sábado o a veces domingo. Que tenías un diferenciador, creo yo, que te daba de alguna manera una ventaja, que eras muy, muy diferente a cualquier otro DJ alemán de Alemania o de Europa. Tenías esa raíz, esa característica, que pudiste haber decidido que por esa diferenciación necesitabas quedarte allá, porque te venís a Guatemala y sos
otro guatemalteco. ¿Por qué decidiste regresarte o cómo? Porque después del tiempo que estuve ahí me di cuenta que yo como músico y como persona pues había podido disfrutar y alimentar y hacer crecer mi ego de la mejor manera artística que uno puede hacer. Tenía la oportunidad de tocar, digamos, allá entendí muchas dinámicas, son muy distintas a Guatemala. Digamos, allá yo tocaba 5 a 8 horas toda una noche. Pues uno toca frente a 2,000 o 5,000 personas. Y eso es como cuando se vuelve más común y se te vuelve parte de tu trabajo, pues también tu estado cambia un poco, ¿verdad? Y empecé a extrañar muchas cosas. Me empecé a dar cuenta que... Los frijoles, la aparte familia. De la comida, sí, los amigos, el ambiente, pues mi país, el clima. El clima fue muy determinante, pasé 5 inviernos y muy bonito uno ir y verlo y ver la nieve y esquiar, algo así, pero estar ahí todo el invierno y estar 5 años pasando inviernos es horrible, no me gustó. Y me desesperé también con la condición que tenía de ser extranjero. Pues sí, no me gustó y preferí mejor regresarme. Sentí que en ese momento había tenido un buen cúmulo de experiencias y cosas que quería aplicar y me daba cuenta que pues aquí en Guatemala no existía nada. Y así fue como me dio la onda de quererme regresar y empezar cosas desde cero acá, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante que tenemos que platicar contigo, porque mucho del movimiento que vemos hoy, que ya se reconoce, y vamos a hablar del hip hop, que es sobre todo por lo que te conocemos, que tiene un montón de ramas. Tú me vas a explicar las 5 ramas, que tú me las enseñaste, ¿sabes? Claro. Hace un montón de años me explicaste, son así, y yo, quiero que nos las expliques nuevamente, pero hay muchas de estas ramas en las que estás involucrado, por no decir en todas, y mucho de lo que vemos hoy en este movimiento tiene que ver con algo que tú empezaste con otros amigos, pero que tú, como acabas de decir, quisiste empezar desde cero. No se muevan, que ya regresamos para conocer más. Ven que en este ni hablé 3 palabras dije en este bloque. Tiene mucho que contarnos nuestro invitado de hoy, DJ Flaco. No se muevan. Hoy en Consentido estamos platicando con DJ Flaco. Te fuiste a Alemania, estuviste allá muchísimo tiempo y tuviste mucha fortuna, tuviste mucho éxito, empezaste a tocar casi al nomás llegar, fuiste a estudiar sociología y de alguna manera la estudiaste porque te enfrentaste con una sociedad muy diferente, tuviste que prestar atención a los detalles, a la manera de relacionarse de las personas, el moverse de un músico. Decidiste regresar a Guatemala por un montón de motivos, incluido el contacto social, y regresaste a decir, bueno, me voy a dedicar al hip hop de una vez. ¿Cómo empezó el movimiento? ¿Cómo te empezaste a meter en el dancehall, el reggae, el hip hop? ¿Por qué estos géneros? Bueno, primero, cuando regresé en ese entonces, Básico 3 estaba realizando unas sesiones que se llamaban sesiones de hip hop, que se podría decir como el motor inicial de lo que ahora pues es la escena de hip hop en Guatemala. Yo empecé con esa idea, o sea, tenía muchos años de escuchar hip hop, pero en Alemania viví un tiempo y me hice mucho amigo, muchos DJs, y sobre todo pues íbamos mucho a fiestas de hip hop, de reggae, de dancehall y de funk, y de ahí como que surgió todo ese amor por la música, por estos géneros de música, y a la vez de enamorarme por la música, pues yo soy, también la relación mía con la sociología, pues siempre investigar todo, de saber qué hay detrás. Y pues descubrí mucho la relación que tiene el hip hop como cultura con sus orígenes, con la música jamaiquina. Cuando yo descubrí que Básico 3 estaba haciendo este tipo de sesiones, pues decidí apoyarlo, unirme. Tenía un colectivo que se llamaba La Urbe y estaba haciendo eventos mensuales. Luego pues fueron creciendo estos eventos. De ahí fuimos conociendo otras personas y decidimos conformar con estas otras personas el colectivo Revolución Hip Hop, porque teníamos una visión un poco distinta de la manera, de la dinámica de la Urbe Collective. Entonces decidimos hacer nosotros nuestros propios eventos que se llamaban Universo de Estilos, que básicamente era unificar a los artistas del hip hop de Guatemala, de graffiti, DJs, MCs y b-boying, que estos son los 4 elementos principales del hip hop. Pero yo dije 5. No, son 5. Ah, sí, son 5. Lo que pasa es que los 4 son como los más visibles, ¿verdad? Uno es el MC
o el rap, o es el maestro de ceremonias, el que canta sobre rimas. El otro es el DJing o el disc jockey, el que hace música o el tornamesismo con tornamesas de vinil. El otro es el graffiti, es como el elemento visual de esta cultura. Y el otro pues es el b-boying, que es el elemento baile. Del baile, ¿verdad? El corporal. Y ahí está el quinto elemento, que es como el más importante, que mucha gente lo sabe, pero es el conocimiento. Pues son como los 5 elementos principales de la cultura del hip hop, porque para nosotros por algo decimos que es una cultura, ¿no? Es que no es solo que bailás, cantás, pintás, sino que tenés que saber los fundamentos, tenés que conocer su historia, tanto de dónde viene como tu historia local. Eso es algo muy importante para alguien que te diga que es hip hop, tiene que saber eso, ¿verdad? Y ahora que mencionas esto de los sectores sociales, digamos, o de la clase social, por decirlo de alguna manera, de donde viene el hip hop de manera natural, ¿cuáles son los estigmas que tiene el hip hop? Viene de ahí el estigma número 1, que quien hace hip hop en cualquiera de sus manifestaciones es alguien de la calle, es un vagabundo, es un ladrón. ¿Cuáles son los estigmas que vos como artista has tenido que ir quitando e ir cambiando, contra los que has tenido que ir luchando? Pues el estigma, por ejemplo, en Guatemala es, sobre todo hacia la juventud, yo creo que es algo que siempre ha imperado en nuestra sociedad por años. O sea, no importa la época, siempre al joven se le vea mal, sea de la manera que se exprese. Y bueno, en mi caso personal, pues sí lo he vivido de manera personal. Uno, por mi aspecto, ¿verdad? Por estar tatuado, tener pelo largo, andar con aretes. He tenido que vivir, como quien dice, ese estigma también en carne propia. Pero a la vez también yo lo he tomado como una bandera, ¿no? O sea, pues soy, digamos, en el hip hop se utiliza mucho un término que es representar. Yo represento mucho lo que soy las 24 horas del día, ¿verdad? O sea, soy tanto así como ahora frente a una cámara, como fuera una cámara en cualquier lado en la calle, soy de una manera pues igual en todo sentido, ¿verdad? Es como llevar con orgullo quién sos. Exactamente, o sea, en ese sentido yo no me avergüenzo de lo que soy, y creo que eso mismo lo he aprendido también del hip hop como cultura, en donde uno valoriza mucho lo que uno es y lo que uno hace. Tu persona, tu nombre, tu trabajo y tu arte es tan importante como el de cualquier otro. Y cuando tú lo asumes como una identidad, pues eso te permite, como quien dice, enfrentarte en la sociedad de una manera más aceptable para uno, ¿verdad? A pesar de los estigmas y las trabas que uno pueda encontrar sociales. Por ejemplo, en el resto del mundo existe ahora una división muy grande dentro de esta cultura, que es lo que le llaman lo underground y lo comercial, porque como se ha extendido tanto a nivel mundial esta cultura, ya es una cultura popular, mucha gente pues se resiente y critica eso, ¿no? Dice cómo es algo que es tan masivo, si es algo que pertenece a la calle y ahí debería de mantenerse. Pues yo creo que todo es válido, ¿no? Como cualquier cultura, para ser una cultura como tal, pues tiene que tener diferentes tipos de expresiones. No puede ser solo una misma, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es lo que hace rico e interesante al hip hop como cultura. Y el hecho de tener eventos o artistas o representantes del movimiento que logren salir del under y que tengan eventos masivos, también alimenta al under monetariamente, digamos. Hay que vivir, tenés que comer. Como productor, ¿cómo te ha ido en esa parte? ¿Qué tanto encontrás respuesta o la mara o rechazo de participar de los mismos artistas? Pues digamos, en mi caso yo he estado más enfocado en los últimos años en la producción de eventos, en impulsar también otros artistas. Hace poco formé una disquera que se llama Actitud Music, que es la primera disquera de hip hop de Guatemala y Centroamérica. Tenemos varios artistas ahí firmados de Guatemala. Y básicamente nuestra visión ha sido esa, pues, o sea, trabajar de una manera profesional. Yo respeto la integridad de lo que cada artista hace, su mensaje, su contenido. Solamente aspiro de que los que estén y que quieran trabajar y ser parte trabajen de manera profesional, y que lo que hagan pues tenga una visión a futuro. Ahí es donde está el conflicto de alguna gente que es under y que es comercial, porque dicen, cuando tú empiezas a cobrar, no mucha gente le gusta. Y mucha gente dice, ya te vendés y todo, pero pues depende. O sea, si yo lo que hago es una carrera, es una profesión, es un trabajo, pues obviamente no lo voy a estar regalando, ¿verdad? Si le he invertido tantos años de preparación, conocimiento y experiencia, no es para estarlo regalando. Totalmente. Y ahí es donde surge ese tipo de contradicciones y conflictos a veces, ¿verdad? Creo que eso se da a todo nivel. En todas las profesiones. En todas las profesiones, ¿verdad?
es válido también, porque Sí, cada quien hace lo que hace por distintas razones, ¿verdad? Por ejemplo, un fotógrafo que estuvo con nosotros hace poco, Alan Benchoa, me hablaba de yo, ¿por qué voy a regalar mis fotos? Si he pasado todos estos años invirtiendo plata en mi educación, en mis cámaras, en todo lo que hago, ¿por qué las voy a regalar? Exacto. Y el que no las quiera pagar, pues que no las pague. Yo estoy segura que ahí nos están viendo ahorita muchos que quieren involucrarse ya de manera formal en la escena hip hop. El primer sello disquero de Centroamérica dedicado al hip hop exclusivamente. Aquí tienen a su fundador, a su cabeza, búsquenlo, comuníquense con él y una manera, yo diría que el primer paso para involucrarse en algo como el hip hop, en una cultura, en cualquier cosa que uno quiera hacer es acercarse, claro, mojarse, no solo así, a mí me encanta el hip hop, pues, tengo todos los discos de Eminem, ¿verdad? Sino meterse de verdad a la piscina y empaparse y conocer, y afortunadamente cada vez hay más eventos, muchos de ellos promovidos por vos. Muchas gracias por tu tiempo. Termino con las palabritas que siempre terminamos. Elegí unas palabras para que me contestes de manera corta. Ok. Centroamérica. Unión. Hip hop. Mi vida. Arte. Lo es todo. Las ensayaste, ¿verdad? Me había pasado el chivo antes. Necesaria. Pues bien, eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Fea. Estuvo muy divertido, además con la actividad que estaba allá afuera, seguramente ustedes también la escucharon, pero es que aquí este lugar se presta. Es perfecto, ¿no? sí, me gusta. Es súper Muchas lindo. gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de Consentido. Comenten usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.